Profesor Leonardo Carvajal, que es miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Leonardo, fíjate tú que, como todo en Palma, yo comentaba al principio del programa que hay una situación dramática que deriva, fíjate tú, que empieza con el tema del aumento salarial, ¿no? Y eso empata con, digamos, las aspiraciones de una generación que busca realizarse y de tener incentivos para quedarse en su país, cosa que es muy difícil en estos momentos, a pesar de que hay muchos jóvenes y que estoy seguro de ellos que creen en Venezuela, pero que vaya que nos las ponen difícil para creer, ¿no? Eh, Hay una estructura de incentivos rota allí por una parte. Y eso tiene que ver con jóvenes tanto profesionales, creo yo, como que no profesionales. Jóvenes que están tratando, digamos, de construir una base económica propia para también construir un patrimonio propio que les permita independizarse de sus padres por una parte y realizarse en su vida personal, ¿no? Pero, además de eso, Leonardo, tenemos el tema educativo, que es el tema que es tu especialidad. Tú vienes desde hace varios años batallando precisamente con la educación en Venezuela, con la educación en la era de la revolución bolivariana. Y sabemos que se han tratado de introducir varios cambios, digamos, en estos 15 años, pero yo creo que el punto de entrada de esta situación hay que ponerlo, por ejemplo, en el discurso oficial donde se dice que antes la gente, para cosa extraña y como cosa, digamos, que a uno le sorprende, la gente no estudiaba y ahora sí estudia. De hecho, Maduro, hay una cuña que está rodando en todos los medios del sistema público de medios, que donde Maduro dice que se consiguió un niño en el Valle, dos niños en el Valle, en la parroquia del Valle acá en Caracas, y se puso a hablar con ellos, ¿no? Y entonces cuando se los consiguió, él les dijo, lo primero que les preguntó fue, ¿ustedes están estudiando? Y ellos le dijeron que sí. Entonces Maduro de allí parte para decir que Venezuela es otra, que Venezuela, en esta Venezuela, qué bueno que los niños se están estudiando y no como pasaba antes. Se puede establecer, Leonardo, que sí había digamos, una desatención de la educación primaria en la época de la República Civil, como la califican algunos historiadores, de 40 años que van del 58 al 98, y que sí ha habido un cambio sustancial, por lo menos en términos de cuantitativos y quizá cualitativos, en educación venezolana en estos 15 años. Mira, hay un desprecio por las cifras y por las estadísticas del gobierno, valido de que lamentablemente la cultura, digamos, matemática de los venezolanos en las últimas décadas ha minorado demasiado. Y entonces cualquiera dice cualquier pistolada, y yo voy a decir lo siguiente, Mm. en los años 60 del siglo pasado, el crecimiento que tuvo la educación venezolana en la primaria y secundaria fue una especie así de récord mundial. El salto fue enorme y ese salto enorme luego lo capitalizó en el buen sentido de la palabra esta república en los años 70 cuando vino entonces una especie de tsunami de muchachos arribando a las costas de la educación superior, y el sistema de aquel momento no se dio abastos. Y por eso había muchas situaciones indeseables de muchachos, lo que llamaban los que buscaban cupo, etcétera. Y por eso en los años 70, a su vez, hubo un boom en el crecimiento de instituciones de educación superior. ¿Cuándo nació la Simón Bolívar? El año 70. ¿Cuándo nacieron los colegios universitarios, los institutos tecnológicos, los institutos universitarios? Ese fue un invento, una adaptación venezolana de modelos de otros países, entre ellos el francés, para crear instituciones de nivel superior, de carreras intermedias. Ujú. O sea, Técnicas, digamos, ¿no? sí, exacto, para obtener títulos de técnicos superiores, pero además que se crearon montones de universidades. Vamos a decirlo en números, pues, ya que el gobierno abusa de los números. Para el año 58, cuando se va Pérez Jiménez, el último dictador militar, había 15.000 estudiantes en toda la educación superior del país, en toda. Había solo 6 universidades, o sea, la Universidad Central, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo y la Universidad del Zulia, las 4 oficiales, y 2 privadas, que tenían 5 añitos, la Universidad Católica Andrés Bello y la Santa María, fundada en el 53. Ujú. Eran 6 universidades. Entre todas albergaban nada más que a 15.000 estudiantes.
En el año 1998, cuando Chávez gana las elecciones, 40 años después, había 765.000 estudiantes. Busquen las estadísticas del ministerio. 765.000, si ustedes se toman la molestia de dividir compararlo con los 15.000 de punto de partida, es 51 veces más. Cuando toda la población del país en esos 40 años creció 3 veces y medio. O sea, cuando se va Pérez Jiménez éramos 7 millones de habitantes, números redondos. 40 años después éramos 23 millones de habitantes. Crece toda la población 3 veces y medio, crece la matrícula universitaria 51 veces más. Que le quiten lo bailado a la democracia. O sea, que expliquen cómo Carrizo Hugo Chávez estudió en la Universidad Simón Bolívar. Tuvo que crear la caldera. La maestría que yo estoy haciendo, por cierto. Claro, tú estás haciendo esa maestría. Bueno, tuvo que crear la caldera. Que expliquen, es decir, no pueden jugar con la buena fe y la ignorancia a la vez de los jóvenes, de los que prácticamente se asomaron a la vida a finales del siglo pasado. Lo que hay que decir es, por ejemplo, Hugo Chávez nació en un pueblito que tenía 3 calles de tierra y casas con techo de palma, él lo cuenta así, Sabaneta, y Hugo Chávez encontró un liceo, el Liceo Leari en Barinas. ¿Quién? Carrizo lo construyó, los adecos, los copellanos. O sea, no lo construyeron unos marcianos y fue con la plata del petróleo. ¿Quién era director de educación del Estado Barinas en los gobiernos socialcristianos? El papá de Hugo Chávez, el meritorio Hugo de los Reyes, un hombre muy noble, muy venezolano, un educador de toda la vida. Mi padre era chofer. ¿Cuántos hermanos éramos nosotros? 9. ¿Cuántos sacamos título universitario? 8.